Domingo, primer domingo de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra de Dios. ¡Feliz domingo! Es tiempo de Cuaresma y de una manera muy particular nos debemos de llenar de una alegría interior porque todavía tenemos tiempo de volver al Señor, de convertirnos hacia Él, de ir más profundamente en nuestra experiencia como hijos de Dios, amándonos unos a otros. Eso significa la conversión, un cambio de conducta. Conversión, más radicalmente, es cuando tú vas caminando en una dirección y te piden que conviertas, que conversión, cambio de dirección. Esa es la definición de conversión, un cambio profundo. En tiempo de Cuaresma, nosotros hablamos mucho de conversión. Hay que convertirnos. Y alguien pudiera decir, ¿pero exactamente en qué? ¿Como si fuera magia? ¿Como si te convirtieras en un sapo? No, no es esa conversión. Es un cambio que se va dando gradualmente y con toda la intención de querer rectificar nuestra dirección. Lo interesante es que antes de proponernos cualquier tipo de cambio, es que reflexionemos el por qué lo necesitamos. Si alguien nos dice, es tiempo de conversión, habría que preguntarnos, ¿y en qué momento perdí la dirección? ¿Y en qué momento me desvié que ahora necesito hacer un alto y cambiar de dirección? Definitivamente en nuestra vida, cuando no sabemos con claridad hacia dónde vamos, es mejor detenernos y revisar si la dirección que estamos tomando es la que queremos. Las lecturas del día de hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio, van en una sintonía de mostrarnos que es necesario hacer un alto. En la primera lectura, que está tomada del libro del Génesis, de una manera increíble, a través de un poema, de una manera espectacular, se nos narra el plan original de Dios. Dios creó todo cuanto existe y cuando creó al ser humano dijo que estaba muy bien hecho. Todos nosotros, tú también, cuando inicias un proyecto, cuando inicias una nueva relación, cuando te vas a casar, cuando tienes a tu bebé, tienes esa satisfacción interior que dices, está todo muy bien. Pero algo sucede, ya sea que a través de la rutina, a través del devenir de la historia, a través de el estar en lo cotidiano, vamos perdiendo ese sueño, ese ideal, eso que nosotros queremos y buscamos, el plan original. Lo mismo sucedió en la historia de la salvación. El ser humano tenía un plan original de ser feliz, de vivir en el amor, pero tristemente eligió el rumbo equivocado, el rumbo fácil. En la primera lectura se nos habla de esa tentación, una tentación que, repito, en un poema la vemos como absurda
pero tiene tanta profundidad porque sigue siendo la misma tentación del día de hoy. Aquella serpiente le dice a Eva, es que si comes de este árbol, del fruto de este árbol, serás como Dios. Y Eva ha de haber dicho, pues entonces ya no voy a trabajar, es preferible agarrar de manera fácil ese fruto y voy a ser como Dios, sin estar cuidando todos los mandamientos que Dios me dio. Cuando en realidad era solamente un mandamiento, no comer de ese fruto, no buscar algo fácil. Eva comió de ese fruto, Adán comió de ese fruto y ya sabemos la historia que se viene en todo un degenere. En el Evangelio, después de la caída, después de la tentación, después de que se cambió el plan de Dios, vemos que Jesús viene a mostrarnos cuál es el verdadero camino, viene a mostrarnos cuál es la verdadera forma de amar, de ser libres, de vivir como hijos. Jesús se hace exactamente igual a ti, igual a mí. Incluso Él es tentado. Pero Jesús no cayó en la tentación. Él sí sabía cuál era el proyecto original. Por eso en cada tentación Él refuta con la Sagrada Escritura porque conoce cuál es el plan de su Padre. En las tentaciones que nos narra el Evangelio, también de una manera poética, porque seguramente Jesús tuvo muchísimas más tentaciones. Incluso el Evangelio de San Juan no nos narra estas tentaciones que los evangelios sinópticos tienen, pero a lo largo del Evangelio de San Juan vemos cómo hay otro tipo de tentaciones en Jesús. Cuando lo quieren coronar rey y él se quiere escapar. Vemos otras tentaciones cuando los discípulos quieren seducirlo para dejarlo ahí en el Tabor, en el monte de la transfiguración y dicen, hagamos aquí 3 chozas. Y Jesús dice, no, hay que bajar. El camino fácil no siempre es el mejor camino. Y aquí está la clave de estas 3 tentaciones que Jesús tiene, que en realidad pudieran ser 3 áreas, o 3 tipos, o 3 grupos, en donde nosotros podemos ser tentados de una manera muy fácil. El primer grupo es cuando el enemigo le dice a Jesús, convierte estas piedras en pan. Jesús definitivamente podía convertir las piedras en pan de una manera muy rápida. Si él multiplicaba el pan, seguro pudiera convertir piedras en pan. Pero eso sería tanto como aceptar lo más fácil, sin un compromiso. Y eso sería tanto como buscar el placer por el placer, lo rápido, lo sencillo, lo simple, sin ningún esfuerzo. Y eso va a llevar a una adicción y a una ruina. Cuando nosotros queremos las cosas rápido, sin ningún compromiso, cuando solamente buscamos el placer sin un compromiso, eso nos lleva a la ruina. Porque el placer sin una responsabilidad, el querer cosechar algo sin haberlo sembrado, el querer arrebatar algo sin haber peleado por eso, nos va a llevar a un quiebre interior. El segundo grupo es el exceso de poder o el abuso de autoridad, o en esta tentación nosotros podemos ver la tentación del poder. Cuando el enemigo le dice a Jesús, arrójate del templo, mira que los ángeles te van a servir. Seguramente sí, seguramente los ángeles estaban al servicio de Jesús, pero eso sería tanto como humillar a los demás y Jesús haría un despliegue de poder para demostrar que Él era. No. Hay momento para cada cosa. Así como hubo un momento para la multiplicación de los panes, también hubo un momento en donde Jesús camina sobre las aguas. Pero eso no es a capricho propio, sino para un servicio, para dar testimonio de quién era Él, no bajo su capricho. A veces con el exceso de poder o con los abusos de autoridad o simplemente nuestra vida de una manera cotidiana. A lo mejor tú no estás al frente de una comunidad en donde puedas demostrar tu autoridad. Pero ya el hecho de que tú estés discriminando, ya el hecho de que tú estés separando, de que tú te creas mejor que los demás, es una tentación de poder. Es una tentación donde tú estás queriendo mostrar tu superioridad sobre los demás. Y es ahí donde si no frenamos eso, vamos a terminar en una soledad, humillando y lastimando a los demás, y vamos a ir creciendo en una inseguridad,
Porque en el momento en que tú te crees más que el otro, al mismo tiempo te crees menos que otros. La mejor forma de crecer en el autoestima es creciendo interiormente en la idea de que todos tenemos la misma dignidad. Nunca pretender caminar sobre los demás. En la tercera tentación, es la tentación de querer poseer. El diablo le dice a Jesús de una manera muy fácil: todo esto te daré si postrándote me adoras. Cuando tú tienes un vacío interior y quieres llenarlo con las cosas materiales, cuidado, porque es ahí donde te vas a convertir en un esclavo de las cosas materiales y vas a servir a las cosas materiales. Por eso Jesús le responde: solamente a Dios adorarás, únicamente a Él. En este tiempo de Cuaresma y leyendo este evangelio, que es una oportunidad de reflexionar cuál es el rumbo de mi vida, tendríamos que situarnos y preguntarnos: ¿es este el plan original que yo tenía? ¿Es esta la vida que me está dando la felicidad y la plenitud? ¿Es esto lo que yo esperaba? Porque muchas veces cuando no nos damos cuenta de esto, podemos seguir en el camino equivocado, buscando placeres, buscando poder, buscando posesiones, que lo único que nos van a llevar es a alejarnos del verdadero plan de vivir en amor, en fraternidad, en paz, en la libertad como hijos de Dios. Si el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, tendríamos que preguntarnos antes de tomar cualquier decisión: ¿cuál es el plan original? ¿Cuál es la verdadera dirección que mi vida debe de tener? Si lo que yo busco es construir un hogar, no siempre construyendo una casa es como lo vas a lograr. Si lo que yo busco es el amor, no siempre teniendo relaciones sin compromiso es como lo vas a lograr, ¿no? Si lo que tú quieres es construir una seguridad interior, no pretendas ganar una seguridad interior teniendo muchas posesiones y construyendo castillos a tu alrededor, porque lo único que vas a hacer es crear un abismo y una distancia con los demás. Detente un momento el día de hoy y pregúntate: ¿es esto lo que yo quiero de mi vida? ¿Así es como quiero vivir yo mi vida? ¿O hay algo que yo tengo que cambiar para volver al plan original? La Cuaresma no es porque nosotros queramos huir de un castigo. Eso era en el Antiguo Testamento. El día de hoy, cuando la iglesia nos propone la Cuaresma, no es para huir de un castigo, sino para rectificar nuestro camino y buscar más la meta. La meta es el cielo, la gloria, el amor, la paz, la libertad, la dignidad. Y para eso hay que detenernos un momento y revisar si este es el camino que me lleva a donde yo quiero ir. Ten cuidado, porque quizás haciendo lo que tú estás haciendo el día de hoy, te va a conducir a un lugar en donde tú no quieres estar. Y si tú no quieres estar en aquel lugar, no camines en esa dirección. Detente un momento y pregúntate: ¿en dónde quieres estar? Cuaresma es un tiempo de conversión. Y antes de caminar hay que saber a dónde queremos ir. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la libertad, el Dios que nos ha creado con un propósito para ser felices, para que vivamos en el amor, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuento esta anécdota con mucho respeto, con demasiado respeto y solamente como un ejemplo, pero creo que nos grafica muy bien el Evangelio el día de hoy, porque ciertamente vemos tres áreas en donde el ser humano es tentado: en el área del placer, en el área del poder y en el área del poseer. Y a veces en estas tres áreas es donde creemos que encontramos la felicidad: en el placer, en el poder y en el poseer. Pero en ninguna de estas tres áreas el hombre va a encontrar la razón de su existir. Habrá quienes podrán enfocar toda su vida en placeres
y al final terminarán sufriendo una adicción. Habrá quienes van a enfocar toda su vida en una escala de conquista de poder y encontrar posiciones de poder, dominio y autoridad, y al final van a encontrar que fueron esclavos ellos mismos por situaciones sociales. Habrá quienes van a enfocar toda su vida en querer poseer, en ser millonarios, en tener muchas posesiones, y al final se dan cuenta que interiormente están demasiado vacíos. Cuento este ejemplo con mucho respeto, porque estoy hablando de un ser humano, y solamente Dios sabe qué es lo que pasaba en su interior. Pero lo digo como un ejemplo para aprender de él. Elvis Presley. Nosotros sabemos esa historia. Un hombre que era muy famoso, un hombre que tenía muchos placeres, un hombre que tenía mucho dinero, muchas posesiones, mucho poder. Algo que quizás el día de hoy todo el mundo está buscando: fama, poder, influencia, placeres, posesiones, dinero. Pero ¿sabes de qué murió Elvis Presley? De una sobredosis de droga. Lo que quiere decir que ni la fama, ni el poder, ni el dinero, ni las posesiones le dieron la felicidad que él estaba buscando. Tratando de buscar la felicidad, a través de eso lo iba llenando de un vacío que él quería llenar con una droga, y al final la misma droga le quitó la vida de una manera muy dramática y muy joven. El día de hoy, ¿qué rumbo es el que tiene tu vida? ¿En dónde te estás enfocando? ¿Es eso lo que quieres? ¿Dinero? ¿Es eso lo que te va a dar amor, el dinero? ¿Es eso lo que quieres? ¿Placeres? ¿Poder? ¿Influencia? Yo estoy seguro que tú fuiste creado para mucho más, y aunque tuvieras todo el dinero, todo el poder y todos los placeres, tu corazón va a seguir teniendo hambre de algo más. No te confundas y no cambies la dirección de tu vida. Busca el verdadero bien. Y si ya cambiaste tu rumbo, detente un momento, que este es el tiempo de recuperar el camino, de hacer una conversión. Que tengas un excelente día.